¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Quito. Hoy comenzamos una serie de 3 programas en los cuales estaremos hablando con los candidatos presidenciales rumbo a los comicios del 17 de febrero. Todos los presidenciables fueron invitados a participar en el programa y 6 de los 8 aceptaron. El orden de participación fue sorteado públicamente y la inclusión del candidato del PRE, Nelson Zabala, se realizó con posterioridad al sorteo, dado que la candidatura del expresidente Abdalá Bucaram no fue calificada por el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos contarán con el mismo tiempo en el programa y su formato será el siguiente. En el primer segmento hablaremos sobre los temas controversiales, su historia personal y sus posiciones, y en un segundo bloque examinaremos sus principales propuestas de campaña. En el programa de hoy comenzaremos hablando con Nelson Zabala del Partido Roldosista Ecuatoriano, el PRE, y posteriormente con Mauricio Rodas del movimiento Sociedad Unida Más Acción, SUMA. De frente, con Jorge Gestoso. Muy buenas noches. Teníamos previsto comenzar este programa con el señor Nelson Zabala, candidato presidencial del Partido Roldosista Ecuatoriano, al PRE. A última hora recibimos un llamado telefónico de su asesor, Javier Aguirre, desde Guayaquil, diciéndonos que el señor Zabala perdió el vuelo a Quito. Ante ese imprevisto, le ofrecimos resolver el inconveniente participando en el programa desde nuestros estudios en Guayaquil, ubicados apenas frente al aeropuerto. El señor Zabala, a través del señor Aguirre, también rechazó esta posibilidad. Su asesor Aguirre nos informó posteriormente que el señor Zabala había decidido, en vez de asistir a nuestros estudios y cumplir con su compromiso adquirido con este programa hace varias semanas, irse a grabar en este horario un anuncio publicitario para su campaña. Debemos subrayar que luego de aceptar nuestra invitación varias semanas atrás, condicionó a muy específicas demandas de vuelo y alojamiento su participación, cambiando sus planes en repetidas ocasiones. La producción de este programa hizo esfuerzos más allá de lo acostumbrado para satisfacer sus requerimientos. Lamentablemente, a pesar de haber cumplido con todos sus pedidos, el señor Zabala no haya honrado lo pactado. Al mismo tiempo, queremos destacar la caballerosidad del candidato Mauricio Rodas, que tenía previsto participar en la segunda mitad de este programa, y al ser informado del incumplimiento del señor Zabala, muy gentilmente aceptó comenzar el programa con nosotros esta noche. Señor Mauricio Rodas, una cálida bienvenida al programa y nuevamente muchas gracias por ese gesto de amabilidad. Jorge, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Señor Rodas, ¿este incumplimiento lo sorprende? ¿Esto es algo común dentro de la política ecuatoriana? Nosotros, Jorge, creemos que hay muchas cosas de la típica política ecuatoriana que tienen que quedar atrás. Y no solamente el incumplimiento, sino también las falsas promesas, la corrupción, los amarres, la troncha, la trinca. Por eso creemos que es tan importante impulsar una nueva visión en el país, una visión fresca, moderna y de futuro, una alternativa que no tenga complicidad con gobiernos del pasado ni con gobiernos del presente. Y eso es precisamente lo que representa nuestra candidatura y las candidaturas del movimiento SUMA y la lista 23. Queremos, antes de continuar con las preguntas, presentar un breve perfil de su persona y de su campaña. Es el candidato más joven en la carrera presidencial. Dice que busca impulsar su plan del modelo de gobierno responsable. No se define ideológicamente. La única alternativa que representará el centro progresista en las últimas elecciones. Casado y con 2 hijos, Mauricio Rodas Espinel es abogado. Se ha desempeñado como analista de la CEPAL y como asesor de distintos ministerios del Gobierno de México. Fue fundador y exdirector general de la Fundación Ethos, un centro de investigación en políticas públicas para América Latina con sede en México. Es presidente del movimiento Sociedad Unida Más Acción, SUMA, por el cual participa en las elecciones con el apoyo del movimiento Concertación, uno de cuyos más altos dirigentes abandonó la alianza para postularse como binomio del candidato presidencial Guillermo Lasso.
Su programa de gobierno contempla un plan de creación de empleo para los jóvenes, estimulando a las empresas privadas a la contratación de este sector de la población. El desempleo juvenil es grave y esa también es una de las causas de la delincuencia. Por eso es necesario generar motivaciones reales y prácticas para que las empresas privadas quieran contratar a nuestros jóvenes. Su compañera de fórmula es la abogada ambientalista Inés Manzano. Señor Rodas, ¿usted se define como un hombre de centro, de derecha o de izquierda? Bueno, no es cierto que no me defino ideológicamente, lo he hecho muchas veces. Yo me ubico en el centro progresista y estamos junto al movimiento Suma impulsando una manera ideológica moderna e innovadora, el modelo de gobierno responsable, que parte del convencimiento de que lo importante no es que una política sea de izquierda o derecha, eso es parte de la vieja política. Lo importante es que un gobierno sea responsable y para hacerlo debe dar resultados, debe ser efectivo, debe, por ejemplo, garantizar a todas las personas seguridad, garantizar su vida, su integridad física y su patrimonio, debe luchar de forma eficaz contra la pobreza. Definamos entonces qué entiende usted por progresista, porque si no usamos el mismo lenguaje, de repente estamos hablando idioma distinto. ¿Qué es progresista? Porque en América Latina hoy se usa la palabra progresista para tildar a estados como puede ser Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela. ¿Usted es progresista en ese sentido? No, los países a los que usted se refiere son gobernados por políticos que están abanderando ideologías del pasado, de la década de los 60 o incluso de antes. Progresista es un concepto ideológico de avanzada, de modernidad, que plantea el progreso conceptual. A eso me refiero por progresista. Sin embargo, su historia parecería indicar de que usted es claramente de derecha y le explico de qué se trata. Usted fue vicepresidente de las Juventudes del Partido Social Cristiano. Y esto es lo que afirma el presidente de esa agrupación, Pascual del Ciopo, que lo vamos a estar viendo acá, exactamente sus palabras textuales, decía él: para estar en ese cargo debe haber estado aproximadamente 4 años en el partido. Cuando se fue a México recién salió del Partido Social Cristiano. Entonces, con algo tan claro como la definición ideológica de ese partido, ¿queda alguna duda que usted es un hombre de derecha? Jorge, hay información equivocada en lo que señala el señor del Chopo. Primeramente, yo antes de estar en México estuve algunos años en los Estados Unidos, para empezar, aparte de otras imprecisiones. Pero le comento, yo en efecto fui parte de ese partido cuando tenía 19 años, durante un breve periodo de mi juventud. Milité menos de 4 años porque luego en efecto salí del país. Presenté mi desafiliación hace una década. Y lo más importante, nunca fui candidato a nada, nunca fui parte de ningún gobierno nacional o un gobierno local. Y producto de mis años de preparación académica y de experiencia profesional en el extranjero, mi pensamiento ideológico ha ido evolucionando y en la actualidad yo abandero ideologías completamente diferentes a las que ese partido postula. Más bien nosotros estamos impulsando conceptos ideológicos modernos e innovadores. Es como si yo le dijera a usted que por haber trabajado varios años en CNN, usted también defiende los postulados de esa cadena de noticias. ¿Cuánto de esa ideología de derecha ha quedado en la vida de Mauricio Rodas? Como le digo, he ido evolucionando producto de varios años, más de una década, Jorge, de haber abandonado ese partido, cuando en realidad lo había abandonado antes porque yo ya me encontraba en el extranjero. Lo importante es que hoy estamos impulsando conceptos ideológicos de avanzada que precisamente pretenden dejar atrás estos conceptos de izquierda y derecha que surgieron en el mundo hace más de 200 años bajo realidades absolutamente diferentes a las actuales. Y lo más importante, los países que más están progresando en América Latina son precisamente aquellos que han logrado romper, superar esta vieja dicotomía entre izquierda y derecha. Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica. Si usted los analiza, podrá identificar 2 coincidencias entre ellos. La primera es que han llegado a grandes acuerdos nacionales en temas fundamentales, a los que les han dado continuidad a pesar de los cambios de gobierno. Y la segunda coincidencia es que dichos acuerdos superan, dejan atrás esta vieja disputa entre izquierda y derecha para privilegiar la responsabilidad y la efectividad por encima de dogmas ideológicos del pasado. Durante su estadía en México usted dirigió precisamente la organización no gubernamental, la ONG llamada ETOS. ¿Usted confirma o desmiente que esa organización recibió fondos de algunas agencias del gobierno de Estados Unidos? Absolutamente lo desmiento, Jorge. Nosotros, cuando yo dirigía la Fundación ETOS, recibimos recursos de organismos no gubernamentales,
de organismos internacionales como por ejemplo el PNUD, también de agencias del gobierno mexicano. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así es. Esa sigla. Así es, en efecto. Recibimos también recursos de organizaciones no gubernamentales a nivel internacional, también tuvimos contratos con el gobierno mexicano y también, por supuesto, donativos de personas privadas que creían en la misión de la Fundación, que era ¿cuál? La de analizar políticas públicas en América Latina para plantear recomendaciones que permitan mejorar su impacto. Hace más de un año que usted regresó aquí al Ecuador y de alguna forma usted ha identificado lo que está sintiendo el pueblo, ha salido a la calle a tomarle el termómetro un poco a las necesidades del pueblo, a lo que piensa el pueblo. Pero, ¿de qué ha vivido durante todo este tiempo? Bueno, yo he continuado realizando consultorías tanto en el país como en el extranjero. Mi fuente de ingresos es precisamente aquella, asesorar a nivel internacional a gobiernos en el diseño de políticas públicas de combate a la pobreza, de desarrollo económico, que por cierto han sido aplicadas con éxito y han servido para mejorar los niveles de bienestar de muchas personas, Jorge. Ese es el tipo de experiencia que ahora le estamos aportando al Ecuador, por un lado. Por otro, yo conozco profundamente el Ecuador desde niño, porque tengo la suerte de ser quiteño, de madre guayaquileña, de padre cañarense y de abuelo manabita. O sea que es políticamente correcto. Así que tengo raíces en todas partes del Ecuador, Jorge, y gracias a eso, desde muy chico tuve la oportunidad de visitar diferentes lugares de la patria, conocer el país profundamente, Jorge. También, producto de mi trabajo, he analizado de cerca la realidad ecuatoriana y, sobre todo, he planteado propuestas específicas para resolver los problemas del país. Desde hace más de año y medio me encuentro recorriendo el Ecuador en la conformación, primero del movimiento Suma y luego de este gran proyecto para impulsar una nueva visión en el país. Hábleme de su hermano. Su hermano Armando, para algunos lo podrían tildar como el hermano incómodo, como por allí pusieron a hermanos como puede ser el hermano del presidente Correa o el hermano del presidente Ollanta Humala en el Perú. Su hermano estuvo involucrado en un incidente o en una acción en el gobierno que por lo menos plantea dudas. ¿Cuál es su apreciación del desempeño de esa gestión de su hermano? Yo no tengo hermanos incómodos, Jorge. Al igual que la inmensa mayoría de los ecuatorianos, yo atesoro los valores de unidad familiar y estoy orgulloso de mi sangre, a diferencia de otros casos. Mire, el caso de mi hermano, él lo ha explicado en múltiples ocasiones y con mucho gusto lo podría volver a hacer con usted, si se lo permite. Más allá de que la justicia investigó ese caso y llegó a la conclusión de que no había absolutamente nada ilícito. Así que creo que con eso no hay nada más que decir. La pregunta entonces sería, llega usted al Palacio de Carondelet, a la presidencia, ¿su hermano podría ser parte de su equipo de gobierno? No. Yo he sido muy claro en señalar que ningún pariente mío ocupará funciones de mi gobierno, Jorge. Seré absolutamente respetuoso de la ética, más allá de lo que dice la ley. Hay un principio ético de no llevar a parientes al gobierno, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en el actual gobierno. Leamos algunas de las cifras de CEPAL, por ejemplo. El Ecuador, según CEPAL, ha sido uno de los países que más ha reducido la pobreza. Aquí tenemos las cifras. En el año 2012, 4.7%, prácticamente el 5%. Y sus niveles son prácticamente los mismos, apenas inferiores a los de Colombia, un país que se podría asemejar. Usted, sin embargo, enfatiza que el país es el tercer más pobre de América Latina. Es decir, parecería que usted del vaso lo único que ve es la mitad vacío. ¿De qué se trata? ¿Por qué apuntar a mostrar el lado negativo y no lo positivo de unas cifras que podrían ser de alguna forma irrelevantes? Cifras que de alguna forma podrían estar dando esperanzas a que el país se mueva hacia adelante. Jorge, creo que usted se refiere a los resultados que yo presenté a través del índice Ethos de Pobreza, cuando todavía dirigía esa institución. No, usted lo menciona en el debate presidencial en Guayaquil. Usted dice exactamente, usted dice, el Ecuador es el tercer país más pobre de América del Sur. De Sudamérica. De América del Sur. Sí. Y entonces, lo que queda en el tintero es que es el país que redujo la pobreza en el 5% en el 2012. Eso, ¿por qué la selectividad de la información? Jorge, eso es lo que dijo la CEPAL en el documento del panorama. Correcto, y esto también social, lo dice la CEPAL. De acuerdo, pero uno no contradice el otro. Y la pregunta es, ¿por qué elige usted mostrar la parte negativa? Porque eso es lo que señala la CEPAL, Jorge. Yo no estoy inventando el dato. La CEPAL. Bueno, mi pregunta es concreta. ¿Por qué señalar lo negativo especialmente y dejar en el tintero
que parecería haber... Porque yo en múltiples ocasiones, permítame, sí, he señalado que en efecto la pobreza se ha reducido en el Ecuador durante los últimos años. No lo escuchamos en ese debate. Bueno, pero lo he dicho en múltiples ocasiones, es público, está en los medios de comunicación. Okay. Yo el dato que di en ese debate es real. No puedo dar todos los datos. Di un dato real de la CEPAL. Y si me permite terminar la idea. También he señalado... Perdón. No me contestó la pregunta. La pregunta es ¿por qué selecciona la parte negativa de la información de CEPAL y deja absolutamente de lado el aspecto positivo de la reducción de la pobreza en este país? En muchas ocasiones, Jorge, y lo invito a que lo revise, tal vez porque usted no vive en el país, no lo ha hecho. Le invito a que revise... La información llega a todas partes del mundo, viva donde usted viva. Entonces, Jorge, estoy seguro que la encontrará. En múltiples ocasiones yo he reconocido que la pobreza en el Ecuador se ha reducido en los últimos años, pero también he señalado que se ha reducido a un ritmo mucho menor que en años anteriores al actual gobierno, lo cual es preocupante por una razón. Ha sido el actual gobierno el que mayores ingresos petroleros ha recibido en la historia de este país. La pregunta es ¿por qué entonces la pobreza se redujo más antes que ahora? Le voy a leer lo que dice la información de CEPAL. Indica que entre los países con mayor gasto por habitante está Ecuador. Es decir, que con poco gasto público, repito, el CEPAL indica que entre los países con menor gasto por habitante está Ecuador, es decir, que con poco gasto público se ha disminuido la pobreza. Otra vez, me parece que estoy escuchando un solo lado de la campana. Jorge, tal vez no escuchó lo que acabo de decir. Yo he reconocido, por supuesto, yo he reconocido la reducción de la pobreza en el Ecuador, pero también he señalado con preocupación que a pesar de que el actual gobierno ha recibido más dinero que ningún otro gobierno de la historia, ha reducido mucho menos la pobreza que gobiernos anteriores. Entonces, la pregunta es... Déjeme decirle cuál es la pregunta. La pregunta es, este país existía antes del 2007 y la pobreza era aguda. ¿Dónde estaba Mauricio Rodas indicando y señalando con el dedo que había llegado el país a esos niveles de pobreza? ¿Por qué la película empieza en el 2007? Bueno, fue en 2007, Jorge. Pero le estoy diciendo una pregunta concreta, por favor. Si me permite responderle. Muchas gracias. En 2007, Jorge, yo recién fundé la Fundación Etos. Y es desde ahí que empecé a hacer este tipo de análisis. Pero usted me dice que usted conoce el Ecuador porque su papá nació en tal parte del país y el otro nació en tal parte del país. O sea, usted conoce el tema de la pobreza del Ecuador que no empieza en el 2007. ¿Cuán preocupado estaba Mauricio Rodas en los niveles de pobreza? Porque si este gobierno lo bajó a este nivel, quiere decir que va a un problema agudo que no se inventa a partir del 2007. Entonces, ¿cuán preocupado, cuánto estaba tratando de ser candidato presidencial Mauricio Rodas y pelear por los pobres cuando la pobreza era aún mayor que hoy? Jorge, yo en ese momento me encontraba fuera del país haciendo diferentes actividades, tal como, por ejemplo, el presidente Correa se encontraba fuera del país cuando se produjo el feriado bancario. Con Mauricio Rodas. Estamos hablando en un canal que es cercano al gobierno y por eso quizá el tipo de preguntas... Estamos hablando en un programa que dirige Jorge Gestoso. Pero permítame hablar. El contenido editorial. De acuerdo. Sí, yo le voy a hacer las preguntas y si usted me contesta las preguntas, encantadísimo y vamos a estar en la misma página. Este programa, el contenido editorial de este programa lo dirige Jorge Gestoso. Entonces, partamos de esa base que lo que estamos conversando ahora lo dirige y lo señala y lo selecciona Jorge Gestoso. Le pido entonces, por favor que hablemos del tema de la pobreza. Gracias. Como le mencioné, yo en ese momento me encontraba fuera del país realizando análisis profundos sobre distintas realidades, Jorge. Lo que no quiere decir que no haya tenido preocupación por lo que sucedía en el Ecuador. Simplemente en ese momento yo no tenía los espacios para difundir ese tipo de resultados porque todavía no estaba en la institución que luego me permitió hacerlo, Jorge. Yo en ese momento era un consultor en una empresa privada. No tenía los foros a los que luego tuve acceso como director de la Fundación Etos. ¿Qué es lo que propone usted? ¿Para qué en los primeros 2 años, a qué niveles de reducción de pobreza aspira usted de llegar a la presidencia, mover al Ecuador? Bueno, yo creo que es posible, Jorge, acelerar el proceso de reducción de la pobreza mucho más en el país. ¿A qué niveles? Yo creo que podríamos mejorar en el sentido de que, por ejemplo, si bien en los últimos años se ha reducido la pobreza en algún porcentaje, quizá podríamos mejorarlo en un 50% más ese porcentaje, acelerar el proceso de reducción de la pobreza. Y no solamente, Jorge, si me permite usted, no solamente hablamos de la pobreza como una situación de insuficiencia de ingresos o de acceso a servicios básicos, sino un concepto más amplio que es el de su organización. Así es, efectivamente, ese va a ser nuestro gran objetivo. Eliminar la pobreza entendida como una falta de libertades, derechos y capacidades. Eso, por supuesto, incluye la insuficiencia de ingresos y de acceso a servicios básicos, pero también aspectos tan importantes como libertad,
como democracia, como seguridad ciudadana, como equidad de género, como empleo de calidad, como respeto al medio ambiente. Es esta perspectiva integral de pobreza la que vamos a combatir en nuestro gobierno. Y precisamente usted, según ese índice que usted desarrolló a través de la Fundación, obviamente tiene una asignatura pendiente importante en Ecuador. Por supuesto, y ese es nuestro objetivo, solucionar aquello. Creemos que la pobreza va más allá de los aspectos que mencioné al principio, y también tiene que ver con temas inmateriales, las libertades, los derechos ciudadanos, Jorge. Nosotros por eso pensamos que un esquema de combate integral a la pobreza debe incluir, por un lado, una política social sólida, que garantice acceso a todas las personas de educación, a salud, no solo en cantidad, sino también en calidad, pero también una política económica que genere empleo digno y bien remunerado, a través del fomento de la productividad, a través de estimular sectores que hoy están abandonados, como por ejemplo el agropecuario. Pero déjeme frenarlo allí, por favor, señor Rodas, porque en ese nuevo sistema de medir la pobreza, obviamente usted califica al Ecuador con mala nota. Así es. Pero entonces, si seguimos con ese principio, un país como Singapur tendría una nota pésima aún cuando la población gana $5.000 por mes. Así es. O sea, son pobres pero son ricos, o son ricos pero son pobres. Jorge, tal vez no me expliqué entonces al principio. Hablamos de que la pobreza no solamente es la falta de dinero, también tiene temas relacionados con la democracia, con la libertad. En ese sentido, sin duda, Singapur, en el tema... Su medición de etos. Exacto. Por eso, y no solamente de etos, Jorge, el concepto del índice etos de pobreza proviene de la tesis de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, que justamente definió a la pobreza como una falta de libertades, derechos y capacidades. Y déjeme decirle que el índice etos de pobreza fue un trabajo que se desarrolló con la asesoría de los principales expertos en análisis de pobreza a nivel mundial, y una vez publicado fue motivo de múltiples reconocimientos, entre ellos de la revista británica The Economist, que lo calificó como un enfoque innovador. ¿Y qué así le como parece? también... Sí, pero no, porque también si usted me cita la revista The Economist, la revista The Economist es claramente una revista con tendencia de derecha. Entonces, usted me está citando fuentes que necesariamente apoyan su teoría, o me sospecha que, de acuerdo a lo que parece ser su trayectoria, usted coquetea con la derecha, pero no lo quiere admitir. Jorge, usted me ha citado datos de la CEPAL, lo cual también hace el gobierno. Yo me imagino entonces que el gobierno respeta a la CEPAL. Pues muy bien, Humberto Soto, experto de la CEPAL, también felicitó el índice etos de pobreza. Lo cortés no quita lo valiente. No. La pregunta que yo le digo, entonces, en su análisis, en su forma de medir, es una forma de medir, pero no necesariamente que el Ecuador va a ser suficientemente pobre, como usted lo califica, solamente por ese índice. Esa es una forma de medir la pobreza, muy respetable, por supuesto, pero no es la única. A ver, sin duda, yo jamás he pretendido que sea la única, Jorge. Pero la que usted cita. Por supuesto, porque entonces volvemos a que usted elige, califica y a ver, clasifica. Quiere que le dé un dato, le voy a dar un dato bien interesante. Lo que usted quiere proyectar como mensaje. Jorge, le voy a dar un dato bien interesante. O sea, la pregunta es, ¿a usted le interesa un mensaje balanceado en donde decirle a su electorado o a sus posibles seguidores, mientras está pasando esto en este lado, está pasando esto, o usted lo está llevando por un carril para venderle una visión del mundo del Ecuador? Jorge, el índice etos de pobreza midió a 8 países de América Latina, entre los cuales el Ecuador se ubicaba en el 7º lugar, ¿no es cierto? En el 7º más pobre de 8. Si es que tomaríamos, perdón, es que esto es importante, permítame. Es que si no revisamos los datos, vamos a tener que discrepar. Sí. Jorge, pero permítame responder. Pero por favor, denme la información correcta. ¿Qué es lo que me está diciendo que está en el 8º lugar? ¿Qué? A ver, le repito. El índice etos de pobreza mide la pobreza en 8 países de América Latina. El índice etos de pobreza. Okay. Y de esos 8... ¿Cuántos países de América Latina hay? Porque usted a veces selecciona América del Sur y a veces selecciona América Latina. Estoy hablando de América Latina, Jorge. Okay. Estamos hablando... Y de esos 8, Ecuador se ubica en el 7º más pobre. Ok, si tomamos a los mismos... América Latina hay más de 8 países. De acuerdo, pero no en todos... América Latina Jorge, hay aproximadamente 20 países. Bueno, ¿por qué elegir 8? ¿Y por qué limitar a 8 cuando en realidad el número... Sí. Pero eso que no entiendo, se lo voy a explicar, la selectividad... Si es que me permite responder, porque no todos los países contaban con la información suficiente para la medición. ¿Okay? ¿Usted lo aclara cuando menciona eso? Por supuesto, está en el índice, le invito a leerlo. No, el índice está, pero usted cuando cita esa información... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y siempre hablo de que son 8 países los medidos. Pero aquí viene lo más interesante, Jorge. Permítame, por favor, señalar esto. Sí, bueno, a ver, ok. Si es que
Agarramos los mismos 8 países medidos en el índice ETOS, los mismos 8. Así es. Que usted está dado ese índice. Sí, ok, esos mismos 8. Les aplicamos los datos de la CEPAL que usted defiende y el gobierno también. Yo ni defiendo bueno, ni no okay. defiendo. El gobierno los defiende. Ni me Perfecto. Perdón, la CEPAL es Organización de las Naciones Yo Unidas. trabajé en la CEPAL, Jorge, y la respeto muchísimo. Y yo también la respeto, Okay. pero por favor, no mezclemos el gobierno con la CEPAL. Perfecto. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina dirigida por las Naciones Unidas. ¿Por qué pone el gobierno relaciona con la CEPAL? Jorge, porque el gobierno constantemente cita datos de la CEPAL. Ok, si agarramos... también? Por supuesto, yo trabajé en la CEPAL, la estimo muchísimo, la respeto. Aquí viene el punto, si me deja terminar. Si tomamos los 8 países medidos en el índice ETOS de pobreza y los sometemos a los datos de la CEPAL, Ecuador no es el 7º más pobre como señala el índice ETOS. ¿Sabe qué es? El 6º más pobre. O sea, la diferencia es mínima. ¿Y sabe por qué es la diferencia? Porque se miden diferentes cosas. Sin embargo, esto demuestra que el índice ETOS no estaba tan fuera de foco como el gobierno quiso señalar. Le voy a decir que los índices de pobreza de América Latina no ubica a Ecuador, sí ubica el 3º más pobre de América del Sur. Así es. Pero mucho mejor. A esto de Colombia, que por ahí usted seguramente está encantadísimo con Colombia, supongo. En algunas cosas sí, en otras no. Claro, sí. Y hay muchísimos otros países más pobres que el Ecuador. Pero yo le repito que me da, viéndolo o escuchándolo a usted, me da la confirmación de que repetidamente usted lo único que viene a ver es el vaso a la mitad vacío del Ecuador. A ver, perdón, le estoy demostrando. No me está demostrando, me está Jorge, selectivamente eligiendo información. Selectivamente eligiendo Tan es que no es así, Jorge, como le estoy explicando, que la misma CEPAL, entre esos 8 países analizados en el índice ETOS, ubica al Ecuador como el 6º más pobre, mientras el índice ETOS lo ubicaba como el 7º más pobre. Insisto, la diferencia es mínima. ¿Y por qué esa diferencia? Porque el índice ETOS incluye variables diferentes a las de la CEPAL. Pero como dije hace un momento, lo que claramente queda demostrado es que el índice ETOS no estaba tan fuera de foco como el gobierno quiso señalar. Lo que lo invito, señor Rodas, es hacer una pequeña pausa y seguimos conversando más. Ya volvemos. Ya volvemos con el señor Mauricio Rojas. Continuemos hablando con el señor Mauricio Rodas, candidato presidencial por el Movimiento Sociedad Unida Más Acción. Suma, señor Rodas, el Ecuador, hoy, después de 6 años de gobierno del presidente Rafael Correa, ¿está mejor o peor? Creo que en algunas cosas está mejor. ¿En cuáles? Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura vial ha sido destacado. Nosotros vamos a continuar aquello y lo vamos a mejorar aún más, porque ya no solamente nos vamos a enfocar en las grandes carreteras, sino también en las vías secundarias y en los caminos vecinales que hoy están abandonados. Ha sido también positivo el programa de atención a las personas con discapacidad que impulsa el vicepresidente Lenín Moreno a continuar y a mejorar aún más, porque no solamente vamos a atender a las personas con discapacidad, sino también vamos a combatir las causas de la discapacidad, que es una tarea pendiente. También ha sido positivo el incremento de recursos en favor de la educación y de la salud. Vamos a incrementarlos aún más, pero ya no solamente los enfocaremos a la elevación de la cobertura de esos servicios, sino también de su calidad, que es un gran rezago todavía en el país. Pero también ha habido grandes cosas negativas, Jorge. Por ejemplo, los múltiples casos de corrupción, respecto a los cuales el gobierno los ha encubierto, solapado e incluso ha rendido homenajes a los acusados. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, el caso del señor Pedro Delgado. También han habido múltiples problemas en materia de delincuencia. La delincuencia en el Ecuador, en lugar de reducirse, se ha incrementado porque su combate ha sido fracasado en el actual gobierno. Hace falta en el país mucho más de empleo digno y bien remunerado. Hace falta mucho más apoyo a la productividad. Hay graves problemas de materia de violación a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos y al marco constitucional. Jorge, vamos por partes. Vamos precisamente del tema del desarrollo económico. En el 2011 hay acuerdo que el Ecuador creció aproximadamente al 8%. En el 2012 se estima, apenas acaba de cerrar el año, que es un 5%. Con Mauricio Rodas en la presidencia, ¿a qué ritmo de crecimiento se compromete usted a hacer crecer el Ecuador en los próximos 2 años, los primeros 2 años de gobierno? Bueno, nosotros por lo pronto en los próximos años de gobierno retornaremos a un impulso económico superior al 5%, Jorge. Y nuestro objetivo es terminar el gobierno con un crecimiento de entre el 8 y el 10%. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si me permiten, vamos a dinamizar la economía, entendiendo
que el gobierno no debe ser el actor protagónico de la actividad económica como es hoy, porque la historia se ha encargado muchas veces de demostrar que ese es un error no sostenible en el tiempo. Nosotros pensamos más bien que el gobierno debe ser un regulador efectivo, que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado en el Ecuador. Usted ha dicho textualmente en una entrevista, y que la vamos a proyectar en pantalla en su cita textual, esto es con el diario El Comercio, y dijo: vamos a decir basta al sometimiento a China. Hemos sido perjudicados por el actual gobierno a través de la negociación irresponsable de la deuda con China. Ahora, usted sabe que el Ecuador necesita unos 5.000 millones de dólares para su presupuesto, que toma parte de ese presupuesto de China, también del BID, también de la Comisión Andina de Fomento. Si usted empieza a renegociar la deuda con China, como usted ha mencionado, en ese interín, ¿de dónde saca la diferencia? Bueno, Jorge, primero que nada, que hay que pensar que los déficits tan altos en el Ecuador son producto del insaciable gasto público que existe en el Ecuador, que hay que reducir de forma responsable sin que a ello afecte, por supuesto, los programas sociales, sino más bien reduciendo rubros de gasto innecesarios que existen en el Ecuador. Pero no me contestó cómo va a reducir. A eso voy, por supuesto. Primero vamos a reducir entonces el déficit mediante ese mecanismo. Eso nos va a dar mayor holgura. Por otro lado, es fundamental reestructurar esa deuda, Jorge. ¿Por qué? Porque es irresponsable, es antipatriota, maneja condiciones mucho más perjudiciales que las condiciones del tan satanizado Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. El entonces candidato Correa en 2006 criticaba la deuda con esos organismos y sin embargo él nos ha endeudado a los ecuatorianos en condiciones muchísimo peores. Por lo tanto, ¿qué haremos nosotros? Y respondiendo a su pregunta, vamos a reestructurar esa deuda número uno. ¿Cómo? Vamos a tener necesidades menores. ¿Cómo va a cubrir mientras renegocia la deuda? Vamos a ¿Cómo lo va a cubrir? Necesidades ¿Con qué dinero? Menores de deuda con un menor déficit que vamos a cubrirlas a través... Usted tiene que cubrir aproximadamente 2.000 millones de dólares. ¿De dónde va a conseguir préstamos de 2.000 millones de dólares mientras usted renegocia la deuda? De la propia CAF o de organismos internacionales. Déjeme preguntarle lo siguiente. Usted y yo sabemos que la CAF ya ha llegado prácticamente al plató, al límite para darle dinero a Ecuador. Lo mismo sucede con el BID. O sea que hay que descartar la CAF, hay que descartar el BID y lo único que le quedaba era China. ¿De dónde va a sacar otro fuente de financiación mientras usted trata de renegociar con China? Otros países, Jorge. Como por ejemplo. Analizaremos quiénes son aquellos que nos generan las mejores condiciones, pero lo que nunca vamos a hacer es negociar deuda de manera irresponsable. Pero usted dice analizaremos, y usted puede estar a meses nada más de estar sentado Jorge, en la presidencia. No, tan pronto. A ver, primero, obviamente los recursos chinos ya están en el erario, ya están en el fisco, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos la posibilidad de reestructurar esa deuda de manera inmediata, lo que nos va a generar mayor flujo de caja y también un ahorro a través de la reducción de las tasas de interés de esa deuda. Pero lo más importante es que tendremos una menor necesidad de deuda con un menor déficit público, Jorge. Por lo tanto, la necesidad de endeudamiento será también menor. Ahora, vamos por partes. Usted me habla de la negociación, sus palabras, irresponsable de la deuda con China. China es hoy prácticamente el país que mayor financia o que financia las obras de infraestructura más importantes del país. Por el otro lado, usted se queja de que no hay seguridad jurídica. Si usted empieza a renegociar con China la deuda con su principal inversionista, usted no está contribuyendo a que se aumente la inseguridad o la percepción, según usted, de inseguridad jurídica del país. ¿Cómo arregla ese aspecto? No, Jorge, porque la reestructuración de deuda es un mecanismo convencional, contemplado en este tipo de mecanismos. Es normal, es usual. Por lo tanto, no afecta a la seguridad jurídica si es que se lo hace dentro de los parámetros normales para este tipo de transacciones. Cuando yo me refiero a la necesidad de seguridad jurídica en el país, me refiero también a la necesidad de que exista un entorno regulatorio estable y que se cumpla. Por lo tanto, ¿a qué me refiero? A que no existan, por ejemplo, cambios de reglas de juego con tanta frecuencia en el Ecuador. En nuestro país, en los últimos 6 años, han habido 10 reformas tributarias. Yo le pregunto, ¿una pequeña, mediana o gran empresa
aportaría capitales en un país que cambia con tanta frecuencia sus reglas? Pero usted va a querer renegociar, entonces usted también está contribuyendo. No, Jorge, porque la renegociación de la deuda es un mecanismo normal, convencional, que no necesariamente afecta la seguridad jurídica si es que se lo hace dentro de los parámetros racionales. Es posible hacerlo, muchos países lo han hecho. Señor Rodás, usted impulsa el retorno a la estructura del Estado en los tres poderes convencionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy por hoy el Estado tiene 5 poderes. También usted propone la eliminación de la reelección inmediata y también el voto legislativo del presidente. El veto. Reformar el veto. ¿Qué lo lleva a esas proposiciones, esas propuestas? Un evidente entorno de hiperpresidencialismo, de un presidente que es el gran jerarca que controla e influencia a las demás funciones del Estado, lo cual atenta contra la necesaria independencia y equilibrio de poderes para que exista una verdadera democracia. Por lo tanto, hay que restablecer el esquema de 3 poderes del Estado, eliminando el carácter de función del Estado a este famoso 5º poder, que lo único que se ha convertido es en una agencia de empleos para cercanos al presidente que quieren ocupar funciones de control, lo cual, por un lado, no solamente que afecta y atenta contra la independencia de poderes, sino también afecta al combate a la corrupción, porque en la medida que el presidente tenga a sus acólitos en las funciones de control, empezando por su tío, que es el fiscal general de la nación, va a ser imposible combatir la corrupción, Jorge, y por eso es que en el país hay múltiples casos de corrupción que no se han investigado, porque cuando se denuncian, su investigación se bloquea por parte del Ejecutivo. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en donde la Comisión de Fiscalización no ha fiscalizado nada, porque el bloque de asambleístas oficialistas ha bloqueado sistemáticamente cualquier proceso de investigación o de fiscalización. Nosotros lo que haremos es volver a un esquema de verdadera independencia, no solamente de los poderes del Estado, sino también de las autoridades de control. Y cuando surjan denuncias de corrupción, seremos los primeros interesados en que se investiguen y que se llegue al fondo de las mismas para que brille la verdad. No vamos a encubrir o a solapar a los corruptos. Hablando del tema de inseguridad, usted en su programa de gobierno propone, y también cito textualmente, impulsar políticas públicas de carácter internacional de cooperación para la seguridad, para luchar contra el crimen organizado. ¿Esto significa volver a acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos? Hemos señalado, Jorge, que lo que esto implica es básicamente 2 cosas. Primero, emprender de manera conjunta con otros países programas de combate al crimen organizado. ¿Como Estados Unidos? Estados Unidos u otros países. Por si acaso no me estoy refiriendo al establecimiento de bases militares en el Ecuador, si usted quiere ir hasta allá. Eso no lo vamos a permitir. Lo que estamos hablando también es del intercambio de información y del resultado de sistemas de investigación y de inteligencia con otros países. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es un fenómeno internacional y tiene que ser combatido como tal, Jorge. Por eso preocupó, por ejemplo, que el presidente Correa no asista a la cumbre iberoamericana de Cartagena, que iba precisamente a abordar este tema tan preocupante que está inundando el Ecuador, porque vemos con preocupación cómo los medios de comunicación reportan casos de narcoavionetas, de narcosubmarinos, de narcovalijas. La droga pulula por los parques, por las calles, por las escuelas del país, amenazando la seguridad de nuestros niños y nuestros jóvenes, Jorge. Por eso también es necesario reformar la legislación de control de lavado de dinero, para que sea mucho más estricta. Legislación que, por cierto, fue cuestionada a nivel internacional por ser floja. Vamos a pegarles a los delincuentes internacionales, a los criminales donde más les duele, en su bolsillo, en sus bienes, porque también de esa forma vamos a limitar su capacidad de acción. En cuanto a política exterior, cambiamos de página. ¿Cambiaría usted las relaciones que tiene hoy por hoy Ecuador con países, por ejemplo, del ALBA? Por ejemplo, con Estados Unidos, por ejemplo, con Irán, por ejemplo, con China. ¿Qué cambiaría y qué dejaría? Vamos a mantener relaciones cordiales y amistosas con todos los países del mundo, incluyendo los que usted ha señalado, Jorge. Pero también, por obvias razones, vamos a prestar especial atención a los países que representan los principales mercados para el Ecuador, porque eso es lo responsable, porque eso se va a traducir en mejorar nuestra política comercial y a su vez eso redundará en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos ecuatorianos de exportación. Y en ese sentido, si me permite, Jorge, vamos también a promover la inclusión del Ecuador en esquemas comerciales como el Acuerdo Comercial de Asia y Pacífico, el APEC, que reúne a 21 países que en conjunto representan el 50%
66% de la producción mundial. El Ecuador tendría un extraordinario potencial en ese esquema que yo no entiendo por qué todavía el actual gobierno no ha impulsado. Señor Rodas, nos quedan 4 minutos y me gustaría tocar 2 o 3 temas que me parecen importantes para usted. Usted propone también su plan de el empleo joven. Rápidamente, para tocar más temas, ¿en qué consiste? Bueno, primero, en la actualidad hay un 60% de desempleo y subempleo juvenil. Esto es alarmante. El problema que tiene un joven cuando busca empleo es que le piden experiencia previa. ¿Cómo podría tenerla si nadie le da ese primer trabajo? Para romper este círculo vicioso, el programa Empleo Joven va a estimular a las empresas privadas la contratación de jóvenes de 16 a 30 años que estén buscando su primer trabajo a través de la reducción del impuesto a la renta durante 2 años a la empresa, dependiendo del número de jóvenes que contrate, y también el Estado cubrirá la cuota patronal del IES con respecto a este joven que sea contratado durante 2 años. De esta forma existirá una motivación real para que las empresas quieran ofrecer a los jóvenes esta primera experiencia laboral que será tan importante para su desarrollo profesional. En nuestro gobierno, Jorge, vamos a crear 500,000 nuevos primeros empleos a través del programa Empleo Joven para jóvenes de 16 a 30 años. Y con ello también vamos a combatir las causas de la delincuencia, porque la inseguridad es el resultado precisamente de la falta de oportunidades de empleo digno y bien remunerado. Nos quedan 3 minutos y el tiempo tiene que ser igual para todos los candidatos. Los sondeos de opinión le dan un nivel de intención de voto muy, muy bajo a Mauricio Rodas. ¿Por qué? Jorge, esos sondeos de opinión son los que ya nos han demostrado su cercanía al gobierno y, lo más importante, han demostrado estar equivocados del medio a la mitad. Y una prueba de ello fue lo ocurrido en la consulta popular, donde, por ejemplo, se pronosticó que la tesis del gobierno iba a ganar 4-1 y finalmente se produjo un empate técnico. Así que los ecuatorianos ya no confían en esas encuestas. Lo que yo sí le puedo decir es que en nuestros recorridos estamos sintiendo el cariño, el calor, el respaldo. Yo quiero aprovechar para agradecer a esos ecuatorianos que durante estos 13 días de campaña nos han expresado su apoyo y cómo seguimos sumando día a día, Jorge. Vamos a llegar a la segunda vuelta y vamos a ganar las elecciones. O sea que hay segunda vuelta. Por supuesto, y el propio presidente lo ha reconocido. ¿Y usted es el candidato que va a pelear Nosotros contra él? Tenemos mucho optimismo de que vamos a llegar a la segunda vuelta porque además, según sondeos serios, nuestra candidatura está subiendo de forma acelerada y sostenida, Jorge. Mauricio Rodas, 1 minuto y medio, su mensaje final. La próxima elección será un contraste de 2 visiones. Una visión que se ha aplicado en el Ecuador durante casi 6 años, que ha dado lo que ha podido dar, que manejó algunos temas de forma efectiva, pero fracasó en el manejo de otros. Es una visión cansada y agotada que tiene que entregar la posta. Y la otra visión es la que estamos impulsando, una visión fresca, moderna y de futuro, a través de una nueva generación, no de edad, sino de ideas, de pensamiento y de actitud. La próxima elección será también un contraste de 2 estilos de liderazgo. El que gobierna hoy, que explota sentimientos negativos, el ataque, el insulto, la confrontación. Sentimientos negativos que pueden ser poderosos, pero nosotros no pensamos que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Por el contrario, lo que estamos haciendo es activar los sentimientos positivos de las personas, los sueños, la esperanza, el respeto, la tolerancia, la unidad, las ideas innovadoras. Y estamos convencidos que los sentimientos positivos siempre serán más poderosos que los negativos y es por eso que vamos a ganar las próximas elecciones. Señor Mauricio Rodas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado y así llegamos al final de este programa. Queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles a la misma hora cuando estaremos hablando con los candidatos Rafael Correa y Guillermo Lasso. Les habló Jorge Gestoso. Tengan muy buenas noches desde Quito.